Volvemos nuevamente a las calles de Barcelona y en esta ocasión les traemos un video sobre una de las mujeres más importantes de la historia de la ciudad, la patrona de Barcelona, mártir del cristianismo, Santa Eulalia. Vamos a hablar un poco de la época en la que vivió, todas las torturas por las que tuvo que pasar y al final vamos a recordar también algunos espacios de la ciudad que están dedicados a ella. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de poner un poco de contexto en torno a la vida de Santa Eulalia, porque la mayoría de estas historias de los mártires están situados en el Imperio Romano, y recuerden, Barcelona hacía parte del Imperio Romano, pero en un punto en el que todavía el cristianismo pues, no era la religión hegemónica, no, todo lo contrario, estaba siendo ampliamente perseguida. Pero vamos por partes, porque generalmente cuando hablamos de la religión del Imperio Romano, pues nos imaginamos un poco como los dioses griegos, pero con otros nombres, que bueno, era un poco así, pero también tengan en cuenta que durante el Imperio Romano, pues digamos que están expandiendo todas sus fronteras, están abarcando territorios muy diversos, por lo tanto, pues no tenía nada que ver la religión que podía tener un hispano-romano que un romano, por ejemplo, de Egipto. Por eso teníamos un montón de dioses en esta época. Casi que el único culto que teníamos en común en todo el imperio era el culto al emperador. Y yo sé que esto puede parecer un poco raro, como así, el emperador era Dios, y sí, o sea, funciona un poco así. Llegó un punto en el que Roma va a empezar a venerar pues algunos emperadores que ya habían fallecido. De hecho, aquí en Barcelona había un antiguo templo dedicado a la figura de Augusto. Pero bueno, en fin, un poco lo que estamos tratando de establecer es que Roma era politeísta y pues al parecer esto funcionaba bien, o sea, había cierta armonía religiosa. Lo que pasa es que bueno, todo esto va a cambiar cuando lleguen entonces los cristianos. ¿Y cuál era entonces el problema con el cristianismo? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo es una religión monoteísta, por lo tanto Dios es solo uno, no hay manera entonces de que existan todos estos dioses, por lo tanto aquí tenemos ya un primer problema. Luego, lo otro que pasó con los cristianos es que, bueno, llegaron con todas estas ideas de que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, por lo tanto, lo siento mucho, emperador, pero tú no eres Dios, no vamos a estar aquí venerándote de ninguna manera. Por lo tanto, pues bueno, yo sé que estamos simplificando mucho todas estas cuestiones, pero los cristianos empezaron a ser un poco problemáticos. Y bueno, pues esto al comienzo daba igual porque los cristianos eran una minoría, eran un poco pues como los raros del paseo, un poco hippies, ¿no? Lo que pasa es que luego pues es un culto que va a empezar a ganar mucha fuerza, se empieza a expandir por todo el territorio y pues va a ser entonces en este punto cuando el cristianismo va a empezar a ser una amenaza para la cohesión imperial. De hecho, tenemos un montón de emperadores tratando, sin éxito, de detener entonces la expansión del cristianismo. De todos estos, el más conocido es Diocleciano, que bueno, él también como que se lo va a tomar muy personal todo esto, y entre el siglo III y el siglo IV vamos a tener una de las persecuciones a los cristianos más importantes. Y teníamos que llegar a este señor, teníamos que llegar también a estos siglos, porque va a ser justo en este momento donde se desarrolla entonces la historia de Santa Eulalia. La leyenda cuenta que Santa Eulalia tenía únicamente 13 años, o sea, era una niña, y vivía a las afueras de Barcelona en el actual barrio de Sarrià. En su historia, pues al final pudo haber pasado un poco desapercibida. Lo que pasa es que Santa Eulalia era una niña muy devota y además, al parecer, pues no estaba muy contenta con todas estas persecuciones que se estaban dando a los cristianos. Por este motivo, Santa Eulalia se va a escapar entonces de su casa, se viene a Barcelona porque su objetivo era detener entonces todas estas persecuciones a los cristianos. Y bueno, una cosa que también siempre se resalta de Santa Eulalia es que a pesar de tener 13 años, parece ser que tenía el don de la palabra, o sea, se comunicaba muy bien. Incluso su nombre, Santa Eulalia, significa la bien hablada. Entonces ella va a utilizar todos estos dones que tiene para tratar de convencer al gobernador. Pero bueno, parece ser que el gobernador pues no está nada sorprendido con esta niña de 13 años. Es más, él va a querer entonces que Santa Eulalia renuncie totalmente a su fe. Pero bueno, usted ya sabe más o menos cómo van estas historias con los mártires. Santa Eulalia no renuncia a su fe, por lo tanto el gobernador la va a condenar a 13 martirios.
uno por cada año de vida. Y bueno, no vamos a entrar en los detalles, o bueno, sí, vamos a entrar en los detalles. Lo primero que hacen es que la van a azotar, luego le van a desgarrar la piel con unos ganchos, la van a encerrar en una jaula y le van a tirar pulgas. No sé por qué, pero los romanos se ponían un poco creativos con esto de los martirios. Pero de todas estas torturas, parece ser que la más conocida popularmente tuvo lugar en esta calle en la que estamos ahora, que bueno, fue el 9º martirio, que consistió en que tomaron a esta niña de 13 años, la metieron en un barril con vidrios, con clavos, con cualquier tipo de objeto corto punzante y la van a tirar entonces por esta bajada 13 veces. Santa Eulalia pues sigue sin arrepentirse, por lo que al final va a ser paseada desnuda por la ciudad hasta el lugar donde iba a ser crucificada, que este iba a ser un poco pues como su último castigo. Se dice además que durante su crucifixión en la ciudad de Barcelona va a tener lugar una nevada, que bueno, para las personas que viven aquí saben que esto es prácticamente un milagro, y lo que hace la nieve es que cubre todo su cuerpo desnudo con una capa de nieve blanca, pues un poco para evitarle esta vergüenza. Después de todos estos martirios, pues Santa Eulalia muere en la cruz sin arrepentirse, totalmente fiel a sus convicciones, y es aquí entonces donde termina su historia. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tratar de establecer es que parece ser que la historia de Santa Eulalia no es real, pero no porque no haya existido la niña y no haya sufrido todos estos martirios, que parece ser que esto es verdad, sino porque parece ser que esta historia de Barcelona en realidad fue plagiada de otra historia que ya estaba circulando un par de siglos antes en la ciudad de Mérida. O sea, que parece ser que la historia de verdad es la de Mérida y no la de Barcelona. Pero bueno, esto en realidad no importa, porque al final lo importante de todas estas historias de los mártires no es tanto su veracidad, o sea, no tanto de que si efectivamente tiraron por ahí a esa niña, no, o sea, esto no es lo importante. Lo importante es al final lo que simboliza, digamos, lo que representa esta historia de esta niña para la ciudad de Barcelona. En general, estas historias de los mártires se convirtieron en historias sumamente populares en Europa porque cumplían un poco con el arquetipo de lo que es un poco, pues, por ejemplo, David y Goliat. Esto es el pequeño e indefenso contra el grande y poderoso. Y en este caso, los mártires pues, fueron esos primeros creyentes que se enfrentaron contra el poder, sufrieron cualquier tipo de torturas, se sacrificaron al final, pero todo este esfuerzo se vio recompensado, pues, bueno, al final el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La figura de Santa Eulalia pues al final está inscrita en esta larga tradición de mártires europeos, aunque bueno, tiene también sus particularidades, ¿no?, que hacen su historia muy especial, porque al final pues es la historia de una mujer, bueno, de una niña, que su don era el habla, la comunicación. Recuerden que ella era la bien hablada, entonces al final su figura lo que simboliza es la comunicación, el diálogo, mientras que por ejemplo la figura del gobernador es más como la fuerza y la violencia totalmente desmedida. Sabemos que la historia de Santa Eulalia ganó mucha devoción en la ciudad, incluso en el siglo VII Santa Eulalia va a ser canonizada y además se va a convertir en la patrona de la ciudad. A partir del siglo XVI su imagen fue asociada a la resistencia. De hecho, durante conflictos que sufrió Barcelona, una bandera con la imagen de Santa Eulalia se utilizaba para encabezar las movilizaciones armadas ofensivas o defensivas de la ciudad. Hay un par de historias más relacionadas con Santa Eulalia, porque bueno, parece ser que luego el cuerpo de Santa Eulalia aparece en Santa María de las Arenas y luego va a ser trasladada entonces a la catedral de la ciudad. Pero bueno, esta historia la vamos a dejar posiblemente para otro video. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles unos espacios dentro de la ciudad en los cuales van a poder recorrer un poco pues, la historia de Santa Eulalia, aunque recuerden que también nosotros hacemos un recorrido, un tour en la ciudad, principalmente en la zona del casco antiguo, que aquí también vamos entonces a poder profundizar un poco más sobre todos estos temas. Vamos entonces a ver los 4 lugares. Bajada de Santa Eulalia. Como ya saben, según la historia, en esta calle tuvo lugar el 9º y más famoso martirio de la Santa. El Arco de Santa Eulalia. En esta pequeña calle se cree que estuvo la prisión donde fue enterrada la Santa. Plaza del Padró, en pleno Raval de la ciudad donde la leyenda sitúa su crucifixión. Además tenemos una pequeña estatua dedicada a su figura. Y ya para finalizar, les recomendamos también que visiten la Catedral de Barcelona, porque esta catedral está dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia, porque bueno, pues al final esta va a ser entonces la patrona, la más importante de la ciudad, por lo tanto la catedral está dedicada a ella. Incluso en la parte de abajo, en la parte de la cripta, tenemos la sepultura de Santa Eulalia, que también la pueden visitar, y en la parte de atrás, en el claustro, tienen también las famosas 13 ocas, que bueno, esta historia también la dejamos para un siguiente video. Esto es todo por hoy. Ya saben, dejarle like si les gustó el video,
comentarios en la parte de abajo y nos vemos entonces en una siguiente entrega de Entre Espacios. Adiós.